Bien, en este video vamos a crear métodos para poder subir archivos de manera local. Ok, vamos a ir entonces a mi capa de infraestructura, en la carpeta de persistencias y en mis interfaces. O mejor dicho, esto lo voy a tratar no dentro de la persistencia porque no tiene nada que ver aquí con la persistencia de datos, sino más bien con el file storage. Como ven aquí, ya anteriormente hemos trabajado con Azure Storage, pero también lo vamos a hacer de manera local para guardar nuestras imágenes, en este caso de productos, usuarios y demás. Entonces lo que voy a hacer es dar clic derecho aquí y voy a crear una nueva interfaz. Va a ser de tipo interface y voy a nombrarla como eFile Storage Local. Ok, voy a ponerlo pública y vamos a crear tres métodos, tal cual lo habíamos creado también en nuestra interfaz de Azure Storage. Vamos a hacer una tipo réplica, pero no vamos a conectarnos a Azure Storage, sino de manera local en nuestro servidor. Voy a poner aquí entonces la declaración de tres métodos, task. El primero me va a devolver un string, que va a ser mi ruta en realidad en mi imagen. Voy a llamarle como sitefile. Y vamos a pasar el parámetro container, que lo que va a hacer es, en este caso, va a ser el contenedor de nuestros archivos. Otro parámetro va a ser el eForm file, que es el file como tal de la imagen. Okay, en este caso vamos a ponerle file nada más. Va a recibir otro string llamado web root path, que en este caso esta propiedad va a representar la ruta de raíz de nuestra API. Ok, vamos a declarar otra propiedad, esquema. Vamos a ponerle así, scheme, que lo que va a hacer es, en este caso esta propiedad va a recibir el esquema, ya sea HTTP o HTTPS, ¿no?, de nuestra solicitud también. Entonces otra propiedad que vamos a recibir aquí va a ser el host, en este caso el host o el dominio de mi API, y este va a ser para el primer método. Voy a cerrar esto para que ustedes puedan ver completo esa interfaz. Ok, voy a crear otro nuevo método, en este caso va a devolver un string también para lo que es el edit file o editar archivo, y lo que va a recibir va a ser también el container donde va a estar guardado. Va a recibir el eForm file, es decir, la imagen, y va a recibir también una propiedad más que va a ser la ruta actual del archivo que quiero actualizar, y también las demás propiedades como el web root path, el scheme y el host. Ok, vamos a configurarlo aquí y listo. Este sería el método de editar. Y por último voy a agregar otro método, va a ser de tipo task nada más, no va a devolver nada. Voy a poner un remove file para eliminar el archivo. Y voy a decir string root o ruta, el string container para saber de qué contenedor y también qué ruta voy a eliminar, ¿no?, a través del web root path. Listo. Entonces estos serían los tres métodos que vamos a trabajar para lo que es la subida de archivos de manera local. Vamos a quitar y ordenar los usos y quedaría de esta manera. Entonces vamos a trabajar en la implementación de este método. Voy a abrir la Solution Explorer. Y dentro de esta misma carpeta voy a crear una clase llamada File Storage Local, que va a ser la implementación de esta interfaz. Voy a hacerlo pública y voy a nombrarle aquí heredar de mi eFile Storage Local. Control punto y vamos a implementar las interfaces, estos tres métodos. Vamos a ordenarlo, por ejemplo, primero quiero que esté el save, después el edit y por último el remover el archivo, ¿no? Entonces vamos a aplicar aquí una serie de programación para poder guardar los archivos, eliminarlos o editarlos, ¿no? En este caso lo que voy a hacer es simple. Dentro del, por ejemplo, del método setFile, primero lo que voy a hacer es ir paso a paso aquí. Y primero quiero obtener la extensión del archivo. Por eso voy a poner una variable var extension igual a través del path.getExtension yo puedo obtener la extensión, en este caso de qué, de mi file, ¿no? File es en este caso el eForm file que se está enviando, punto, y quiero el file name. Con esto obtenemos la extensión de este archivo. Luego voy a crear un nombre único para el archivo, ya en este caso que vamos a utilizar, y con la extensión original. Entonces voy a poner aquí var file name, y para crear un nombre único voy a utilizar un with. En este caso voy a interpolar aquí de esta manera,
entre comillas, y aquí podemos interpolar, por ejemplo, un git punto, vamos a ponerle new git, listo, para que genere un código aleatorio, y aquí vamos a concatenarle también la extensión, ¿no? Listo. Y de esta manera hacemos el nombre del archivo único, y luego debajo voy a combinar la ruta raíz del sitio web, en este caso de nuestra API, con la carpeta de destino para nuestro contenedor. Entonces voy a decir string folder igual a path punto, en este caso sería combine, ok, y vamos a combinar nuestro web root path, que es nuestro host, mejor dicho, nuestra ruta de nuestra API, ok, principal, y con la extensión. En este caso no sería extensión, sino sería container, ¿no? Ok, para poder armar la ruta de destino en este caso. Ok, entonces vamos a poner aquí una verificación para tal cual verificar si la carpeta de destino existe. Si no, pues la creamos. Entonces voy a decir aquí if, y sería, perdón, no sé qué pasó aquí, if, si es diferente de, en este caso, directory.exist, si existe el directorio, en este caso, ¿cuál directorio? Del folder, que es mi carpeta de destino. Si existe, en este caso, como le estamos negando, si no existe, lo vamos a crear, ¿no? Vamos a decir directory.create directory, y creamos el folder, que viene a ser la combinación de nuestra ruta con mi contenedor, con mi carpeta. Ok, finalmente voy a decir aquí, vamos a combinar ya lo que es la carpeta de destino con el nombre del archivo para obtener la ruta completa, ¿no? Entonces voy a decir string path, voy a decir aquí path combine. ¿Qué vamos a combinar? Voy a combinar el folder, que es mi carpeta base de destino, contra, o mejor dicho, más el file name, ¿no? Entonces con esto tenemos la ruta completa ya de mi archivo, en donde se encuentra, y el archivo como tal. Entonces lo que voy a hacer aquí es copiar el contenido del archivo a un memory string y sobreescribirlo aquí, en este caso, en el sistema de archivos, es decir, voy a crearlo. Entonces voy a abrir un using, en este caso var memory string. Okay, vamos a usar aquí igual new memory string, listo. Ok, y aquí vamos a decir await file.copy to async, y llamamos aquí al memory string. Finalmente voy a decir var content va a ser igual a ¿qué? Al memory string sería memory string to array, y vamos a, en este caso, escribir el archivo o crearlo, ¿no? Con el await.file, en este caso write al lines, o sería al bytes async, y pasamos ¿qué cosa? El path, que es mi ruta completa, y mi content, ¿no? En este caso, que sería en el archivo en memory string, y listo. Entonces con esto estamos escribiendo el archivo en el servidor. Finalmente voy a construir la ruta completa del archivo para poder retornarla. Entonces voy a decir var current url, y voy a concatenar aquí también con una interpolación $, comillas, y aquí vamos a concatenar nuestro esquema, ya sea de tipo HTTP o HTTPS, ok. Vamos a poner dos puntos, // y concatenamos nuestro dominio, nuestro host, listo. Y finalmente voy a decir aquí entonces var pathdb, que es la ruta que en este caso vamos a registrar en nuestra base de datos de nuestro archivo. Voy a decir path.combine, y vamos a concatenar ¿qué cosa? La ruta actual de mi archivo, que se encuentra ya hospedado en tal cual en mi ruta completa, mi container, ok. Y finalmente vamos a escribir el file name de esta manera, punto, y vamos a reemplazar aquí, en este caso, las barras invertidas, porque esto se crea con barras invertidas. Entonces vamos a decir, quiero que me reemplaces estas barras por un slash simple, ¿no? Listo. Finalmente retornamos el pathdb. No se preocupen que esto lo vamos a depurar, lo vamos a debuguear cuando creemos un nuevo producto, una nueva imagen, cuando estemos subiendo, ok. Pero vamos a dejarlo de esta manera. Configuramos de manera correcta este método. Finalmente retornamos la ruta que vamos a registrar en mi base de datos, porque solo vamos a registrar la ruta como tal y no el archivo, ok. Entonces voy a ir por mi tercer método, que es el remove, antes de hacer el editar, porque aquí quiero hacer simplemente una verificación primero de que si la ruta existe, ¿no? Voy a quitar esto, voy a hacer un if simple, decimos si string
isNull_empty, ¿qué cosa? Nuestro ruta de nuestro archivo que está respondiendo. Ok. Vamos a verificar entonces si es que el archivo está vacío. En este caso no hacemos nada. Vamos a poner aquí un return task.completeTask. Como no podemos ejecutar un await aquí, vamos a ponerlo de esta manera. Ok. Si no, vamos a obtener aquí el file name también. Va a ser igual a path.getFileName a través de la ruta. Y lo que vamos a hacer es combinar la ruta raíz del sitio web con la carpeta y el nombre del archivo también. Vamos a decir var directory file. Va a ser igual a path combine. Y concatenamos aquí, combinamos el web root path, el container y el file name como tal. Listo. Y luego vamos a verificar de que si este directorio existe. Ok, vamos a decir aquí, perdón, file.exist. Ok, el archivo existe. Entonces elimínalo, ¿no? File.delete. Y le pasamos el archivo, el directorio como tal. Este directorio ya tiene combinada la ruta en nuestro contenedor también y el nombre del archivo tal cual completo. Y aquí lo estamos obteniendo a través de la ruta que lo vamos a enviar después, ¿no? Finalmente vamos a retornar aquí con un task complete task y listo. Quedaría de esta manera. Aquí vemos que sería public, no sería async sino public task nada más. Aquí cometí un error de ponerlo async porque no estoy ejecutando ningún await. Y quedaría así nuestro método para eliminar un archivo. Luego ahora sí voy a ejecutar mi método de edición, que lo que va a hacer una serie de pasos. Primero eliminar y después crear un nuevo archivo, ¿no? Que básicamente estamos editándolo. Entonces voy a decir aquí await, llamamos al método removeFile y le pasamos qué cosa, la ruta de nuestro archivo actual, el contenedor donde se encuentra y la ruta base, ¿no? Web root path. Y finalmente vamos a llamar al método SideFile para guardar el nuevo archivo. Voy a poner aquí un return await SideFile. Y aquí vamos a necesitar pasarle los argumentos o los parámetros de container. Necesitamos pasarle el file. Necesitamos pasarle también el web root path. Una nueva sección de parámetros para poder crear nuevamente el archivo, ¿no? Ok, listo. Entonces removemos el archivo existente y guardamos un nuevo archivo. Con esto estamos editando el archivo actual. Entonces ya tenemos aquí implementados los tres métodos que me harán la acción de guardar, editar y eliminar archivos en nuestro servidor local. Vamos a ver luego en la capa application cómo pasamos estos parámetros como el web root path, el esquema, el hosting, okay, el dominio como tal. Vamos a limpiar los using aquí innecesarios, listo. Formateamos un poco esto de aquí. Quedaría de esta manera nuestros tres métodos. Ok. Luego lo siguiente que voy a hacer entonces es inyectarlo aquí. Voy al Solution Explorer en Extensions. Y aquí dentro de mi Injection Extensions de mi infraestructura, ojo, voy a ponerlo aquí debajo del Azure Storage. Voy a decir service.addTransient y vamos a inyectar estos nuevos servicios, y File Storage Local contra mi implementación File Storage Local. Listo. Tenemos aquí la inyección de estos nuevos servicios con addTransient. Y luego ahora sí voy a crear mis interfaces a nivel de aplicación. Entonces voy a definir aquí en mi capa application, en las interfaces, voy a crear una nueva interfaz y File Storage Local Application. Listo. Y vamos a crear aquí un public, esto sería interface. Okay, ojo, hay que tener cuidado con esto, interface. Y listo. Y aquí vamos a declarar los tres métodos también. Task string, esto me va a tratar un string para lo que es el save file. Y esto vamos a enviarle solamente aquí nuestro container y nuestro archivo. Ok. Y form file. Pasamos a nuestro archivo. Listo. Otro método más que va a ser para el edit file o editar archivo. Necesitamos el container, el file y también la ruta, ¿no? Que es lo que necesitamos pasarle a nuestro método que me va a guardar, en este caso editar un nuevo archivo. Entonces voy a decir task para el remove, eso sería task remove file. Listo. Y ese solo vamos a necesitar la ruta actual
que quiero eliminar y el contenedor, ¿no? Listo. Quitamos y removemos los usings. Aquí tenemos formateado y estos serían los 3 métodos que vamos a implementar a nivel de application. Entonces voy a mi Solution Explorer y vamos a crear esta implementación para esta interfaz. Copio esto para no estar escribiendo la nueva clase en mi capa de service. Agregamos una nueva clase, pego aquí y esto va a heredar de la interfaz que acabo de crear llamada eFile Storage Local Application. Control punto para implementar las interfaces. Ordenamos nuevamente estos métodos, el save, el edit y el remove. Luego de esto vamos a inyectar aquí una serie de interfaces. Voy a decir aquí private read only y web host, en este caso environment, y vamos a ponerle una propiedad, nombre de propiedad. Este web host environment va a proporcionar información sobre todo el entorno de la aplicación web, ¿ok? En este caso lo vamos a utilizar para obtener la ruta raíz del API, como les estaba comentando. Entonces vamos a crear otra propiedad aquí. Vamos a hacer uso de la interfaz también y HTTP Context Accessor, ¿ok? Y vamos a poner un nombre como por ejemplo HTTP Context Accessor. ¿Listo? Y esta interfaz nos va a proporcionar también acceso al contexto de nuestras solicitudes HTTP en este caso, ¿no? Y aquí lo vamos a utilizar obviamente para obtener detalles sobre la solicitud, como es el esquema y el host que necesitamos pasarlo a mis otros métodos. Entonces voy a aplicar aquí la inyección de mi interfaz y file storage local que se encuentra en mi capa de infraestructura donde están los métodos implementados para guardar los archivos, ¿ok? Voy a ponerle como file storage local. Listo. Y vamos a inyectarlo en mi constructor. Primero inyecto el environment, el web host environment. Vamos a ponerle add parameters al constructor. En este caso también el HTTP context accessor. Y por último el file storage local. Listo. Entonces vamos a agregar aquí mis métodos de manera sencilla nada más. Vamos a hacerlo asíncrono este método para el save. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero necesitamos obtener la ruta raíz del sitio web porque es necesario para el método SaveFile. Ok, voy a decir entonces var web root path igual a que a environment.webRootPath. Ok, con esto estamos obteniendo la ruta raíz de nuestro sitio, ¿no? De nuestra API. Luego vamos a obtener el esquema, ya sea HTTP o HTTPS, de la solicitud HTTP actual. Entonces voy a hacerlo con var exchange a través del HTTP context accessor punto HTTP context, voy a decir punto request, sería request punto scheme, ok, o esquema. Aquí vamos a ponerle un signo de admiración para que no se queje de los nulos. Y por último voy a obtener el host o dominio, en este caso de la solicitud HTTP actual. Entonces voy a decir var host igual a través del HTTP context accessor también punto HTTP context punto request punto host. Listo. Entonces aquí tenemos, y por último podemos retornar ejecutando a través de con un await nuestro file storage local. Ejecutamos el método SideFile. ¿Y qué recibía? Recibía, como podemos ver aquí, recibe el container, recibe el archivo, recibe la ruta raíz, el esquema y el host. Entonces voy a crearlo aquí, voy a decir container, el file, el webRootPath, el esquema y el host, ¿no? En este caso voy a seleccionar el del host, el valor, host.value, y listo. Entonces para lo que es el save ya tenemos todo para este método. Y voy a editar también aquí, en este caso, el método de edición tal cual. Voy a ponerlo como asíncrono. Y vamos a hacer algo similar, que sería public AC. Y vamos a decir también igualito, vamos a coger esta configuración, porque también lo necesitamos para editar. Voy a decir entonces return await file storage punto, y en este caso ejecutamos el edit file. Y también recibe el container, recibe lo que es el file, recibe la ruta también, recibe lo que es el webRootPath
el esquema y el valor del host o el dominio, ¿no? Host.value. Listo. Y por último vamos a remover el archivo, ¿no? El método de aquí. Y esto, si se recuerdan, solo recibe lo que es la ruta, el container y la ruta raíz. Entonces voy a decir aquí var, voy a ejecutar esta, voy a traerme esta propiedad aquí para la ruta raíz solamente, y ya puedo decir await file storage local.remove file y recibe los tres parámetros que te indico, ¿no? La ruta, el container y la ruta raíz. Entonces voy a decir aquí route, container y web root path. Listo. Entonces con esto tengo la implementación a nivel de mi capa application para mis métodos de guardar y, en este caso, guardar, editar y remover archivos. Ok, lo estamos haciendo de manera local. Voy a quitar y remover los using aquí. Listo. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es también implementar estas nuevas interfaces, estos nuevos servicios en mi capa de application, en mi carpeta de extensions. Aquí voy a hacerlo debajo del ordering query, service.add, va a ser de tipo transient, por eso lo pongo aquí, y voy a indicarle como iFile storage local application con su implementación file storage local application. Listo. Luego lo que voy a hacer es, para que funcione de manera correcta, voy a configurar el HTTP context accessor en mi program, ¿ok? Vamos a decir aquí program, estoy en mi capa de API, en mi archivo de program, y voy a configurarlo aquí debajo de, en este caso sería debajo de aquí, de arriba del add course, ok, aquí estoy, voy a configurarlo. Entonces voy a decir builder.service.add, no sería controller sino add http context accessor. Listo, vamos a importar esto de aquí. Esto viene del using Microsoft Extension Dependency Injection. Listo, ahí está. Ese sería el nombre correcto. Esto lo que hace es proporcionar también acceso al contexto HTTP en cualquier parte de nuestra aplicación, ¿no? En este caso va a llamar a todos los servicios inyectados disponibles. ¿Ok? Entonces con esto bastaría para que esté de manera correcta la alojación de nuestros archivos y no haya ningún problema al momento de ejecutar. Entonces voy a terminar este video creando la carpeta dentro de mi capa API. Voy a decir clic derecho, vamos a agregar aquí nuevo archivo, vamos a decir aquí cómo lo podemos crear, como un nuevo item. Vamos a decir aquí entonces, voy a borrar toda la extensión y voy a decir www root y vamos a darle agregar. Este archivo no tiene permisos con la extensión, vamos a aceptar. Listo, creo que aquí no lo he creado bien, voy a eliminarlo mejor. Vamos a decir el delete, aceptamos. Y entonces aquí creo que teníamos que agregarlo de manera de tipo folder. Voy a decir entonces add new folder y vamos a ponerle el nombre de www.root y listo, damos enter y ahí se crea esta carpeta, ¿no? Que en realidad es donde se van a alojar aquí mis containers con mis archivos, por ejemplo, de productos y usuarios. Entonces ya en el siguiente video vamos a trabajar el API de registro de un producto para también probar estos métodos y guardar las imágenes correspondientes de mis productos.